Bienvenidos al paso a paso para analizar el predicado. Hoy aprenderemos a identificar uno a uno los elementos sintácticos del predicado. Así que presta mucha atención para que te conviertas en todo un experto en análisis sintáctico. Con este ejemplo te enseñaremos a identificar cada elemento para analizar el predicado de una oración. Recuerda que lo primero que hay que identificar es el verbo, porque él te permitirá hallar el sujeto. Como verás en esta oración, la identidad nacional constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela. El verbo es constituye. Si hacemos con este verbo la pregunta ¿quién constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela?, tendremos que la respuesta es el sujeto, la identidad nacional. Todo lo demás que no está subrayado, incluyendo al verbo, es el predicado. Pero también podemos hallarlo preguntando ¿qué hace el sujeto? ¿Qué hace la identidad nacional? La respuesta es el verbo constituye. Y la completamos con el resto de la oración. Constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela. Así tenemos ya dividida la oración en sus dos partes básicas: el sujeto, que es la identidad nacional, y el predicado, que es constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela. En esta oportunidad trabajaremos solo con el predicado. Y para ello haremos una lista de los elementos sintácticos que debemos identificar en el predicado y la escribiremos debajo de la oración. Comenzaremos con el núcleo del predicado, que siempre será el verbo. Aquí el núcleo del predicado es el verbo constituye, y tal como lo haces con el sujeto, extráelo y escríbelo debajo de la oración. Los siguientes elementos que debes hallar son los objetos. Recuerda lo explicado en el tutorial anterior. Hay dos objetos, uno directo y el otro indirecto. Para cada objeto debes hacer preguntas al verbo. Para hallar el objeto directo, puedes preguntar ¿qué es lo más el verbo en participio pasado? ¿Qué es lo constituido? La respuesta, un valor, es el objeto directo. Y como hiciste con el anterior, escríbelo debajo de la oración para que vayas formando la lista de cada elemento. Ahora hallaremos el objeto indirecto. Y para ello le preguntaremos al verbo ¿a quién o para quién? En nuestro caso preguntaremos con para. ¿Para quién constituye un valor? La respuesta, para todos los ciudadanos, es el objeto indirecto. Y como en el caso anterior, escríbelo debajo de la oración. Seguidamente hallaremos los complementos circunstanciales. Para ello debemos hacer preguntas que indiquen modo, tiempo, lugar o cantidad, entre otros. Comencemos con el complemento circunstancial de tiempo. Para hallarlo preguntamos ¿cuándo más el verbo? ¿Cuándo constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela? Si en la oración no hay respuesta, entonces quiere decir que no hay complemento circunstancial de tiempo. Aunque no hay un orden específico, podemos seguir con el complemento circunstancial de modo. Para hallarlo preguntamos ¿cómo? Al verbo. ¿Cómo constituye un valor para todos los ciudadanos en Venezuela? Igual que en la anterior, si en la oración no tenemos respuesta, significa que no tiene complemento circunstancial de modo. Para continuar con el análisis, podemos seguir preguntando ¿cuánto? Al verbo, para encontrar el complemento circunstancial de cantidad. Respondemos a esa pregunta con palabras del predicado de nuestra oración. Y una vez más, si no hay respuesta, quiere decir que no tiene complemento circunstancial de cantidad. Por último, para hallar el complemento circunstancial de lugar, preguntamos ¿dónde? Al verbo. ¿Dónde constituye un valor para todos los ciudadanos? En este caso tenemos que la oración dice en Venezuela. Entonces escribimos que el complemento circunstancial de lugar es en Venezuela.
Cuando todas las palabras del predicado están ubicadas en una función, significa que terminamos nuestro análisis sintáctico. Resumiendo, esta es la lista de los elementos que debes hallar para realizar el análisis sintáctico del predicado. Para facilitártelo, te colocamos las preguntas que debes hacer en cada caso. Si encuentras las respuestas en el predicado, habrás encontrado con éxito cada unidad sintáctica. Anímate a practicar siguiendo estos pasos. Y verás cómo será cada vez más fácil analizar sintácticamente el predicado de una oración. Hasta una próxima clase.